Hermanas, que el Señor les bendiga en esta mañana que nos ha regalado. Qué bueno que usted está en este lugar, qué bueno que usted llegó aquí, porque el Señor está contigo para bendecirte y guardarte. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios, todo aquel que está aquí y todo aquel que nos ve y nos escucha a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es Limpiando. El título es Limpiando. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22, lectura que ya hemos tenido en nuestra liturgia. Y la pregunta que se me ocurre para empezar este mensaje es, ¿te gusta limpiar? ¿Te gusta recoger? ¿Te gusta poner la casa en orden? Oiga, hermano y hermana, limpiar es necesario. Limpiar es medular. La limpieza es sinónimo de salud, es sinónimo de comodidad, es sinónimo de plenitud. Pero para limpiar, uno se cansa. Limpiar es agotador. ¿A cuánto le gusta mapear? Los mentirosos no entran. Oiga. O a quién le fascina lavar la ropa con la dinámica de secarla, doblarla y guardarla. Limpiar es difícil, pero limpiar es importante. Pero no les gusta hacerlo, no los agrada. Mi guagua, por ejemplo, estuvo como 6 meses sin lavar. Ya está limpia. Y cuando las cosas están sucias, cuando las cosas no están limpias, nos incomoda, nos sentimos mal, nos da hasta vergüenza. Dígame si es cierto o no, que cuando viene una visita, ese día usted limpia como nunca la casa. Porque queremos que el visitante se sienta bien, se sienta cómodo, que no piense que no somos muy limpios que digamos, o que nos encasille como descuidados o descuidadas. Cuando no se lava el carro, cuando usted no lava el carro, cuando no lo tiene en condiciones y lo estaciona en algún lugar, en ocasiones hay personas que con el cristal sucio lo toman como lienzo y el dedo como pluma fuente y nos escriben mensajes afirmando, Dios hace milagros, pero no lava carros. Dígame, familia de la fe, en un acto de sinceridad y reconociendo de todo corazón, ¿no le ha pasado esto antes? ¿No lo ha vivido? ¿O su carro siempre está que brilla? En nuestra perícopa se nos muestra cómo Jesús vino a limpiar el templo. Él vino a limpiar el templo. El templo lo limpió para proclamar el verdadero mensaje del Evangelio. Y Jesús limpia bien. Él no deja las esquinas sucias. No importando lo que le cueste al Señor, Él viene a limpiar. Examine esto, iglesia. Jesús llega proclamando el gobierno de Dios. Y fue en este hecho que encontró choque con la religión de su época. En ocasiones, iglesia, la religión puede ser instrumento de limpieza o también puede ser instrumento o herramienta de suciedad. Es instrumento de limpieza cuando la religión te acerca al propósito de Dios, te acerca al Creador. Es instrumento de suciedad cuando te aleja del mismo, cuando te aleja del propósito de Dios. Déjenme explicarme un poquito mejor. La fe cristiana puede ser institucionalmente en el sentido positivo o puede ser institucionalmente en el sentido negativo. El cristianismo como institución en el buen sentido es cuando sus intenciones es promulgar los valores del reino. Los valores del reino. Y los valores del reino son el amor, la misericordia, la solidaridad, la diversidad, la equidad, la justicia y la paz. Porque esos valores nos impulsa a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros semejantes. Nos convierten en detonantes para dar bendición. Nos transforma, nos moldea, transforma nuestra vida y transforma a la iglesia en un hospital para todo el que entra. En un hospital para todos y para todas. Un hospital que puede sanar, un hospital que puede restaurar, un hospital porque está cerca de la presencia de Dios. Por otro lado,
El cristianismo es una institucional en lo negativo cuando se limita a utilizar su entendimiento para marginar a otros y a otras. Cuando se atrinchera en su sistema de pureza y se perpetúa en el mismo, y cuando hace eso, iglesia, lo que hace es cerrar puertas. Lo que hace es cerrar oportunidades. Lo que perfecciona es su propia imagen y no la imagen de Dios. Y está lista y está adecuada para utilizar su dedo índice para señalar a los demás. Para señalar, para condenar, para marginar, para golpear. Y señala y margina bajo una cultura, bajo una creencia y bajo una raza. Y el que no tenga mi cultura, el que no tenga mi creencia, el que no tenga mi raza, está fuera. Como en los tiempos de Jesús histórico. Así mismo. Eso era lo que estaba sucediendo, iglesia. Cuando hacemos esto, entonces nos alejamos del propósito de Dios, nos alejamos de los valores del reino y nos convertimos en una iglesia de institución, de una iglesia de amor, en una iglesia de odio, de una iglesia tolerante a una intolerante, de una iglesia pacífica a una guerrera, de una iglesia de unidad a una de división. Y cuando pasa eso, el Señor tiene que venir a limpiar la casa. Porque en esta ecuación la religión pierde su esencia, pierde su propósito. Fíjese, familia de la fe, tanto el Evangelio de Juan como los evangelios sinópticos conectan el acto de limpieza del templo con la visita de Jesús a Jerusalén. Y la limpieza no fue fácil. Jesús tuvo sus esfuerzos. Su limpieza parece más protesta. Parece protesta. Jesús pudo hacer muchas cosas en Jerusalén. Jesús pudo caminar Jerusalén, pero Jesús le dio la prioridad a poner su templo en orden. Recordemos, iglesia, que en el Antiguo Testamento termina con la promesa de que Mesías vendría a su templo repentinamente, como dice Malaquías 3:1. Jesús llegó como el Mesías al templo y allí en el atrio exterior del templo encontró no a gente orando, no a gente intercediendo, no estaban cantando coritos, no estaban haciendo arte creativo, nada de eso. Lo que encontró no fue creyentes, lo que encontró no fue solidaridad, lo que encontró fue mercaderes proclamando y aprovechándose de los débiles. Estaban haciendo un comercio como de pirámide de mercadeo. En palabras sencillas, allí se llevaban actitudes fraudulentas, estaban haciendo trampa, estaban cobrando el IVA sin que se fuera ley. ¿Sí? Y se le olvidaba darle el ibuloto, todo eso. Lo más triste del caso, iglesia, es que aquellos comerciantes habían destinado sus mercados a un lugar donde se marginaba a la gente. Porque en ese sistema de pureza, porque acuérdense, cuando nos salimos del propósito de Dios, nos volvemos institución de odio y no de amor. ¿Dónde podían los gentiles adorar? En el atrio exterior. No podían entrar al templo. Y las mujeres, cuando estaban en menstruación, ¿dónde podían adorar? En el atrio exterior. Y los enfermos, en el atrio exterior. No podían entrar al templo. Y los mercaderes se están aprovechando de los más débiles para venderle la salvación, para venderle la liberación. Estaban haciendo mercado en el único lugar que se le permitía adoración a los gentiles, en el atrio exterior. O sea, se estaban aprovechando de los débiles, de los que ellos señalaban como impuros para entrar al templo, pero buenos para quitarle el dinero. Estaban juzgando y estaban jugando con la fe. Pero cuidado, iglesia, que nosotros no caigamos en la misma trampa
No se confunda, esto no se trata de actividades profundas, esto se trata tratando del engaño y de la marginación al que es diferente. Cuando la iglesia margina, cuando la iglesia señala el diferente, te aleja del propósito de Dios. Pero cuando la iglesia ve el diferente como único igual, ahí está el Hijo de Dios haciendo obra en esa gente. No se ligue ni mezcle el sistema de pureza que bastante daño ha hecho. Fíjese en el sistema de misericordia que fue instituido por el Cristo mismo. ¿Sabe qué, iglesia? Aquella gente estaba haciendo trampa. Aquella gente estaba engañando. De lo que estoy hablando, hermanos y hermanas, es de los que están prestos a marginar al diferente, a condenarlo, a etiquetarlo, pero también estamos dispuestos y dispuestas a echarlo a un lado. Oiga, y esto es terrible para la fe. A veces estafamos presentando una fe mágica que nos va a hacer homogéneos. Cuando Dios no quiere una iglesia homogénea, Dios quiere una iglesia diversa. Lo que nos hace homogéneos es el Espíritu Santo de Dios. En medio de esa diversidad, ¿sabe qué, iglesia? Los responsables del templo en el tiempo de Jesús histórico habían olvidado el auténtico propósito de la fe. Se habían olvidado. El propósito era adorar a Dios. El propósito era encontrarse con Dios. El propósito era ser transformado por Dios. Y ante este desvío, Jesús responde limpiando. Y con toda autoridad moral, echó fuera a los que abusaban del pueblo, a los que estaban abusando de la casa del Padre. Jesús está pidiendo fidelidad. Y cuando hacemos de lo periférico la centralidad, nos desviamos del propósito de Dios. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta esta mañana es: ¿y qué es lo central del Evangelio? ¿Cuál es el centro del Evangelio y cuál es lo periférico? ¿Cuál es la centralidad del Evangelio? ¿Acaso lo central del Evangelio tendrá que ver con la forma de vestir? ¿Acaso lo central del Evangelio tendrá su médula en la cultura, en las costumbres, en los rituales? ¿Tendrá que ver con el género, con la orientación? ¿O acaso con doctrinas o decretos impuestos por pensamientos humanos que a veces están en una base de la soberbia? Familia, la centralidad del Evangelio, la centralidad del mensaje es Cristo Jesús. Cristo nos enseñó a amar, Cristo nos enseñó a aceptar, Cristo nos enseñó a no marginar, a no golpear. Hoy el Señor nos llama a centrarnos en el ejemplo de Cristo mismo, en Él, en Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de la fe. No son los evangelistas comerciales de la televisión o del radio, no son los líderes eclesiásticos. El protagonista de la iglesia es Jesús de Nazaret. El único nombre con letra mayúscula, grábate esto, es el Cristo de la gloria, al que le damos toda honra y toda alabanza. Lo demás es periférico. Lo demás es de orilla. Familia de la fe, cuando nos sentimos o cuando nos salimos del propósito de Dios, necesitamos, hermanos y hermanas, retornar a ese propósito. Retornar al propósito de Dios. Necesitamos que Dios nos limpie. No que nos haga una limpia, que nos limpie para continuar adelante. Iglesia, ¿me permite hacerle un cuentito en esta mañana para explicar este punto de cómo Dios nos limpia? ¿Puedo hacerle un cuentito? Aquí va. El cuentito se trata sobre un niño llamado Rich. Y Rich no es cualquier niño. Apenas a sus 10 años sabe el resultado de lo que hace el alcohol en la familia. Rich está debajo de la cama, tapándose los oídos con toda su fuerza y cubierto por una sábana. Él no quiere oír, pero las voces de mamá y papá discutiendo son muy fuertes. Papá está borracho otra vez. Mamá está desesperada. El vicio de su padre lo ha consumido todo. La casa se va a perder. No hay dinero. A papá lo despidieron otra vez. Y mamá grita. Y mamá llora. Y Richard está temblando debajo de la cama sin entender. La ansiedad lo acompaña día y noche.
y lo acompaña a todo lugar. Así que el pequeño toma una decisión muy grande, una decisión con gran madurez, apenas a los 10 años. Si sus padres no lo pueden ayudar, Rich dice, tendré que seguir adelante por mi propia cuenta. Y el niño se fue adelante. El niño se hizo un propósito, triunfar, una meta, triunfar. De tal manera que vivió su niñez estudiando, y mientras otros jugaban, él leía. Mientras otros paseaban, él se esforzaba. De tal manera que llegó a la universidad becado por sus esfuerzos académicos. Y el niño se hizo hombre. Y las buenas calificaciones lo llevaron a obtener una maestría en administración de negocios. Para ese tiempo encontró dos amores. El primero, Jesucristo el Señor. Y el segundo, René, su futura esposa. Y Jesús se dedicó a limpiar la casa. A limpiar la casa. René quería una boda buena. René quería tener una gran boda con Rich, pero nuestro joven al parecer tenía grandes propósitos por Dios y afirmaba que su boda sería sencilla porque mientras existieran niños y niñas hambrientos, ellos harían todo lo posible para ayudar a esos niños y esas niñas. Pero el tiempo pasa y el éxito a veces cambia nuestras metas. A veces el éxito nos desvía. El tiempo siguió pasando y Rich siguió triunfando y aquel pensamiento de servicio se fue quedando atrás y atrás del deseo del triunfo. Como que su propósito con el éxito fue cambiando. Rich escaló fascinantes posiciones, se hizo grande en el mundo de los negocios. A los 33 años ya era ejecutivo principal de una compañía internacional de juegos y juguetes. A 11 años más tarde había cambiado de compañía y llegado a la cima de otros escalafones corporativos. La vida le sonreía, pero estaba lejos del propósito de Dios. Aquel pensamiento de servir a los niños y a las niñas necesitados y necesitadas quedó bien atrás. Había sido sustituido por un gran trabajo, con una extraordinaria paga, con una gran mansión, con un terreno formidable. Se disfrutaba el éxito, se gozaba de la vida con su familia. Pero algo le inquietaba a Rich, algo le inquietaba a nuestro protagonista, algo le parecía desequilibrado. Él sabía administrar, él sabía presidir grandes compañías, él tenía suficiente dinero. Quizá lo que necesitaba Rich era el retiro. Retirarse y gozar de lo que había cosechado. Irse a jugar golf, irse a pasear el mundo, disfrutar de la vida. Así que decidió hablar con su esposa para retirarse. Y cuando se lo comentó a su esposa René, ella con ojos de sinceridad, la que había dicho que quería una boda grande, le dejó saber lo que Dios hace. Y le dijo afirmando, vamos a retirarnos, pero no para jugar golf. Vamos a retirarnos, pero no para pasear. Vamos a retirarnos para ir al campo misionero. Al parecer el Espíritu Santo estaba limpiando el templo de esta familia a través de René. El propósito no era la gran vida. Al parecer el propósito de Dios era el servicio y no era obtener nada a cambio. Era dar y no recibir. Y la pregunta es, ¿a qué usted viene a la casa de Dios? ¿A ser servido o a servir? ¿A que me den o a dar? ¿A qué venimos a la casa de Dios? No es a capacitarnos para como pueblo comernos esta calle y decirle a aquellos que están en crisis, hay esperanza en Jesucristo el Señor, todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad, todavía hay un Dios poderoso que cumple sus propósitos. Oiga, pero a Rich, que estaba acostumbrado a lo grande, que estaba acostumbrado al comercio, que estaba acostumbrado a mercadear como los del templo en el tiempo de Jesús histórico, no quería que le movieran el piso, no quería que le echaran las mesas hacia afuera,
No quería perder la prosperidad y la comodidad. Rich se veía muy lejos de los misioneros, porque él no era ni teólogo, ni era agricultor, ni era contratista, ni era pastor. Para él Dios no necesitaba presidentes ejecutivos en una corporación. Para él Dios no le hacía falta eso. Para él Dios no necesitaba, lo que Dios necesitaba era pastores y pastoras, diáconos y diaconisas, servidores y servidoras. Y eso estaba muy lejos de lo que él era él. Parece que Rich se quiere quedar con las mesas paradas en el mercadeo del templo. Y ahí, en ese momento, llegó Jesús. Y llegó Jesús tumbando las mesas de la comodidad a través de World Vision. ¿Sabe lo que es World Vision? Parece que Dios vino como un huracán que derribó todas las mesas del orgullo y la soberbia de Rich y llegó en 1998. Y cuando Jesús limpia de verdad. Aquel cambio parecía un suicidio profesional, implicaba mudarse, enfrentar una rebaja salarial del 75%, dejar los negocios para darle frente a un ministerio. Pero su mayor temor, lo que hacía que las rodillas de Rich temblaran, era el temor al fracaso. Al fracaso. Rich temblaba al pensar que podía fracasar. Su nombre era sinónimo de éxito. Y ante el desafío del propósito de Dios, Rich tiene miedo. Iglesia, ¿se identifica con Rich? ¿Tienes miedo? ¿Miedo de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿Crees que es imposible cambiar, que estás en el mercado a tener una vida atada al alcohol, a una vida atada al vicio? ¿Crees que es imposible salir de ese círculo, que no hay forma de romper ese círculo vicioso? Y tienes miedo que el IVA te quite el sustento. Tienes miedo de fallarle a la gente. Tienes miedo de la perspectiva de género. Tienes miedo de predicar la equidad. Tienes miedo de romper los estereotipos de pureza. Crees que estás hecho a una medida que te encapsula, a una medida que te dicta, a una medida que se convierte en cáncer y en cárcel, en enfermedad, que no te deja mover. Pues sosténgase bien. Siéntese, iglesia, que aquí voy. Hoy llegó Jesús. El caballero de la cruz está en el templo. Y no se confunda de templo. El templo no son estructuras de varillas, cemento y bloque. Eso no es lo que estoy hablando. El Señor ha llegado a tu templo. No el que está en Atillo y mucho menos en Jerusalén. El Señor ha llegado al templo que es cuerpo. Tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Ahí está Dios y viene a limpiar. Y viene a limpiar. Oiga, familia, el templo no está mirando a la izquierda y a la derecha. El templo está mirando hacia adentro. Hacia adentro. Oiga, usted es el templo. Y hoy Jesús viene como huracán. Y viene tumbando las mesas del orgullo. Viene tumbando la mesa de la timidez. Viene tumbando la mesa que te ata como cadena. Es el huracán del Espíritu Santo de Dios, que está limpiando nuestro templo. Oiga, y cuando Jesús viene a limpiar, observe su poder. El vicio que te escala, el vicio que te golpea, el vicio que te ata, el Señor se lo lleva, porque el Señor lo limpia. Mira cómo limpia, sacando de raíz la disfuncionalidad. Jesús está limpiando y está llevándose toda soberbia, está llevándose cada etiqueta, está llevándose todo lo que te golpea, está poniéndose Él mismo en tu lugar. Oiga, y Jesús saca la etiqueta y no deja ni pega. Si usted deja en esta mañana, si usted le permite al Dios, a ese Dios poderoso, ese Dios que está pasando en este lugar, ese Dios que está en tu corazón, en esta hora, en este momento. No estoy hablando de mañana ni pasado mañana. No estoy hablando de 2 minutos o 1 minuto después. Estoy hablando en este momento, precisamente en este momento. Por fe, el Espíritu Santo está limpiando nuestra vida y que se cumpla el propósito de Dios para que experimentes una bendición como la experimentó Rich. ¿Sí, familia de la fe? ¿Quieres saber cómo termina el cuentito?
El cuentito de Rich, el de World Vision. ¿Lo termino? Bueno, Rich aceptó el reto que el caballero de la cruz puso y dejó que Dios le limpiara su templo. Y dejó que sus talentos se acercaran con el propósito de Dios. Y Rich encontró el camino que se había fijado debajo de su cama en su niñez mientras sus padres discutían. Aquella crisis era formación, aquella crisis de maltrato, aquella escasez, aquella disfuncionalidad también fue maduración espiritual. Y Rich vio el plan de Dios. Y hoy día, hoy por hoy, World Vision se convirtió en la más grande organización humanitaria de toda la historia en nuestro mundo. Y el propósito de Dios no es que World Vision sea grande. Ese no es el propósito de Dios. No se confunda, no se desvíe. La grandeza radica en que aquel niño sufriente nació con el propósito y ahora más de cientos y cientos de miles de niños son levantados a través de World Vision. Esa es la misión, ese es el propósito. El propósito no son templos grandes. El propósito no es ropa lujosa. El propósito no son sortijas que dicten jerarquías eclesiásticas. El propósito es que este evangelio llegue hasta los confines de la tierra. El propósito de Dios es que sigamos en los residenciales. El propósito de Dios es que los barrotes de Guerrero no pueden con la iglesia de Cristo. El propósito de Dios es que aquel que está atado por la droga no se quede allí. El propósito de Dios es aquel que está en escasez se levante en el nombre del Señor. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre es amor. El propósito de Dios siempre es esperanza. El propósito de Dios es que en la crisis es oportunidad. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Iglesia Metodista Betel, yo creo en fe que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Que en la locura de la cruz que te ha traído hasta este lugar, Dios tiene un propósito. Yo sé que el tiempo es difícil. Yo sé que el tiempo es crítico. Yo sé que la iglesia en este momento vivimos una situación financiera difícil y que quizá tengamos que tomar algunas decisiones difíciles también. Pero yo creo, iglesia, yo creo que Jesús está aquí y que lo difícil nos hará mejores creyentes. Yo creo que Dios está limpiando, Dios está presentando su plan y con los recursos económicos, sean escasos o sean prósperos, Dios va a cumplir su plan. Dios tiene un propósito para tu vida y se va a cumplir ese propósito en tu vida, pero es necesario tener fe. Y tener fe es difícil, porque tener fe con la alacena vacía es difícil. Tener fe con el estómago gruñéndote es difícil. Tener fe con tus niños con una condición de salud es difícil. Es difícil tener fe cuando te separan. Es difícil tener fe cuando te golpean. Es difícil tener fe cuando te maltratan. Pero en el nombre del Señor, Jesús viene a limpiar la casa y hay que tener fe. Fe de verdad. Que venga tormenta, que venga huracán, que se muevan los montes, que se levante el mar. Nosotros tenemos fe. Fe de que Dios es grande. Fe de que Dios es poderoso. Oiga, fe que Dios te ha traído a este lugar por un propósito. Porque usted está aquí. Porque usted llegó hasta aquí. Oiga, Dios tiene un propósito. Dios tiene algo que hacer. Y la pregunta teológica profunda y medular es, iglesia, usted puede ponerse los espejuelos de la fe. Ponerse los espejuelos de la fe y ver el plan de Dios en tu vida. ¿Cuál es ese plan? Usted lo acepta, lo capta, se da cuenta de ese plan. Deténgase. No me conteste. Guarde silencio. Mejor escuche. Escuche por un momento. Vuelva a nuestra perícopa. ¿Se acuerda de ella? En el Evangelio de Juan. Fíjese, con la revolución de Cristo entró a aquel lugar. Cuando Cristo entró, solo las palomas de sacrificio volaron más alto que las mesas de mercadeo.
que en ese instante el templo de Jerusalén se convirtió en lo que Dios quería que fuera, en el verdadero propósito. Con aquel dinero esparcido por el suelo, mesas volcadas y animales corriendo y volando en confusión, el Hijo de Dios se convierte en el centro del templo, en la centralidad. La cara de la pureza y el mercadeo es cambiada por el rostro de servicio y la misericordia del caballero de la cruz. Fíjese, iglesia, en el templo de Jerusalén, la niñez, las mujeres no tienen parte. En el templo de Cristo, la niñez bendecida y se sienta en la falda del maestro sin que nadie se lo pueda impedir. En el templo de Cristo, las mujeres son coiguales y de voces silenciadas se convierten en predicadoras de la verdad. Los cojos, los ciegos, los leprosos, que eran estereotipados como impuros y pecadores, son liberados, sanados y aceptados. Cristo hace que el templo cumpla el propósito de Dios. Hoy, con todas las fuerzas de mi corazón, con toda la fuerza de lo que me queda de voz, le digo, iglesia, y afirmo en fe que queremos ser ese templo. Este es el templo que queremos ser, el templo que refleja a Cristo. Y que lo escuchen los heterosexuales, y que los escuchen los homosexuales. Aquí Dios tiene un propósito para tu vida. Aquí Dios tiene un propósito para ti. Que lo escuchen los adictos y los sobrios. Dios tiene propósito para tu vida. Que lo escuchen los enfermos y los sanos. La niñez, la juventud, los hombres, las mujeres. Todo el mundo. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Usted está escuchando bien, iglesia? Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Un propósito. Pero hay que limpiar el templo. Tu templo. Iglesia, no pierda el sendero por presiones. No haga eso. Fíjese que en nuestra perícopa, específicamente en el versículo 20, nos informa que la reacción del sistema religioso fue incredulidad. No creyeron. ¿Cómo va a ser que Jesús destruya este templo y en 3 días lo edifica otra vez? Si se tardaron más de 40 años en hacerlo. Ellos no veían ese propósito de Dios. Inclusive, ellos no veían nada malo en excluir. Ellos creían que estaban haciéndolo bien. No veían nada malo en vender el perdón de los pecados a los gentiles. Ellos no veían nada negativo en mercadear la indulgencia. Ellos lo veían bueno. Pero de la misma forma, no pudieron ver al Hijo de Dios que estaba frente a ellos. No pudieron reconocer que había llegado Jesucristo el Señor. No lo reconocieron. El templo físico los venda los ojos y no notaron el templo espiritual. Iglesia, no perdamos la visión. Hay que mirar a Cristo. Hay que mirar a Cristo. Y para mantener esta visión, debemos seguir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque el propósito de Dios es nuestra fortaleza. ¿Escuchó bien? Dios es nuestra fortaleza. Y la pregunta es, iglesia, ¿cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas como iglesia? ¿Te apasiona la vocación cristiana? ¿Te agrada lo que haces para el reino de Dios? Iglesia, Dios te dio unos talentos. Usa tus talentos para darle toda la gloria al Señor. Usa la obra de tus manos para hacer sonreír con esperanza a los que no la tienen. Porque cuando el prójimo sonríe con esperanza, Dios está riendo a carcajadas. Iglesia, cuando nuestros talentos vierten luz a nuestro prójimo, el Señor se deleita. Cuando practicamos la misericordia y no el odio, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Iglesia, pienso que Dios prefiere que seamos poco amando que muchos odiando. Para lograr esto, para lograr el propósito de Dios, es medular utilizar nuestra singularidad. Y me explico esto de la singularidad. Usted, hermano, usted, hermana, usted salió del vientre de su madre con un propósito. Y es un error visualizar simplemente como un producto del ADN de nuestros padres. Usted es producto para un propósito que viene del mismo corazón del Dios Trino. Para descubrir esto, ponga a Dios primero.
Conviértase en la persona que es por amor al caballero de la cruz. Ame a Dios. ¿Acaso Dios no está sacando de la tiniebla a la luz tu vida? ¿Acaso Dios no sigue dando oportunidad? ¿Acaso no has visto la mano del Señor sigue extendiéndose? Por algo usted está sentado en este lugar. Por algo usted está aquí. Por algo usted está aquí. Por algo usted está en este banco y no está en la barra de la esquina dándose un palo. Es por algo que usted está aquí. Por algo cruzaste las puertas de este templo y no las puertas de Walmart para coger los especiales. Por algo usted está aquí. Por algo Dios los trajo precisamente este día. Algo Dios quiere contigo. Y conmigo también. Cuando nuestras situaciones, crisis y dificultades nos digan gritando al oído con todo poder que no podemos, que es imposible, que no se va a lograr, refúgiese en la primera palabra del Señor. Refúgiese en el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 19. ¿Se acuerda lo que dice primera de Pedro 2:9? Ahí dice, cuando usted cree que no sirve, Dios le dice, sois linaje escogido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted no es fracasado, usted no es fracasada, usted no es pobre, usted no está atado, usted es libre porque es linaje escogido de Dios para un propósito. Y tu propósito no es estar lamentándote de la vida. Tu propósito no es arrastrar los pies. Tu propósito es levantarte en espíritu y en verdad y decir, yo puedo porque el que está conmigo es el más poderoso de todo el mundo. Iglesia, ese es el propósito de Dios. Por eso Dios quiere limpiar nuestro templo. Porque Dios, créame, Dios cuenta con usted. Quizá los demás no cuenten. Quizá los demás no lo quieran trabajando para su equipo. Quizá los demás te separen. Pero Cristo sigue confiando en ti. Dios cree que tú puedes. Y por eso usted está aquí. Este domingo en la mañana, usted está aquí porque Dios quiere enseñarte su propósito en tu vida. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Usted está aquí porque Dios lo ama. Por eso usted está aquí. Dios cuenta con cada uno de nosotros y nosotras. Escúcheme bien ahora. Le hablo a usted mismo. Y con esto termino, porque ya esto está largo. Usted hace algo que nadie más sabe hacer, en una forma que nadie más sabe hacerla. Y cuando su singularidad se encuentra con el propósito de Dios, Él y usted, el Señor y usted, va regocijándose juntos por la eternidad. Ese propósito de Dios, cúmplelo en tu vida. Puede doler, puede ser sacrificado, puede ser retante. Es un desafío, pero si usted lo hace, si usted se entrega, si usted lo promulga, usted verá la bendición. Dios sigue confiando en ti. Adelante, sin temor y con valor. Que Dios te bendiga y te guarde.